Hola chicos, ahora vamos a estudiar lo que son las medidas de tendencia central, que son tres: media, mediana y moda. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a hacer esto o tratar de entenderlo con un problema razonado. Dice, las siguientes son las calificaciones que obtuve el semestre pasado de mis 7 materias. Observa cómo aquí estoy haciendo hincapié en que n, o sea, el número de datos, es un número impar. ¿Ok? Y ahí vienen mis 7 materias, mis 7 calificaciones. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el promedio o media? Cuando me hablan de media, vamos a hablar de, es un sinónimo de un promedio. Y pues eso ya lo sabemos sacar todos, ¿verdad? Un promedio o una media es sumar todo y dividirlo entre el número de datos. Entonces, ojo aquí nada más con la nomenclatura. Acuérdense que este signo es una sumatoria, ¿sí? Y me dice que sume todos los datos, desde el dato 1, por eso ahí dice una I, o sea, desde el primer dato hasta el total de datos, que en este caso son 7. Y bueno, ahí está representada la suma, ¿sí? Y luego lo divido entre los 7 elementos que son el número de datos, de tal manera que mi promedio de calificaciones es de 86.71. ¿Ok? Eso normalmente se representa así, con una X media. ¿Ok? Este es el valor. Después tenemos, me preguntan por la mediana. La mediana es el dato de en medio, pero para eso primero debemos de tener ordenados los datos. Eso es primordial, ¿ok? Entonces yo me fijo y veo que el 72 pasa al 96, luego baja al 94, luego baja otra vez al 88, luego sube al 100. O sea, no están ordenados. Entonces lo primero hay que ordenarlos. Ahí está. Y como son 7 datos, el lugar de en medio es un único dato, es este de acá. Tengo 3 datos de un lado y 3 del otro. Entonces, hay un solo valor que está en medio. Ese es mi mediana. ¿Ok? Y esa mediana se representa con una X con un conito. Entonces, mi mediana es 88. ¿Ok? Ah, perdón. La mediana es con este de aquí. Parece la tilde de una ñ. ¿Ok? Y después me preguntan cuál es la moda. La moda es el número, si es que hay, que más se repite. Entonces aquí observamos que el número 72, ¿sí? Es el único número que se repite 2 veces, ¿sí? Entonces decimos que tenemos una moda, ¿sí? Y es el número 72. Y ese es el que se representa con un conito. Esta es la moda. Y es el número 72. Después tenemos otro ejemplo, pero ahora en lugar de tener 7 materias, vamos a tener 8 materias. Quiere decir que ahora n, el número de datos, es par. ¿Ok? Le agregamos una calificación más. Me preguntan otra vez por la media, que ya vimos que es un promedio. Por lo tanto, tengo que sumar todos los 8 datos y dividirlo entre 8. Vamos acostumbrándonos a esta nomenclatura. Es sumo todos los datos desde el primero hasta el último y lo divido entre el número total de datos. Ahí está. ¿Ok? Ese es mi promedio o media de calificaciones. La mediana, ¿sí? Otra vez acomodamos primero los datos, pero ahora observamos que el dato de en medio o el número de en medio estaría aquí. ¿Sí? No, quiere decir que aquí exactamente aquí no hay ningún dato, pero hay dos que están aquí al lado, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer un promedio de esos dos, nada más de esos dos, y esa va a ser mi mediana. Agarro esos dos valores, los sumo y los divido entre 2. Ahí está mi mediana, ¿ok? Y por último, tenemos la moda, ¿ok? Ahora, si ustedes se fijan, pues yo tenía acá el 72, pero ahora observo que el 94 también se está repitiendo. Entonces decimos que tenemos dos modas, o sea, es bimodal. Y ambos números serían modas. Ahí está, ¿ok? Cuando yo tengo muchos datos, ¿sí? En ocasiones, ojo aquí con este detalle.
voy a hacer una aproximación de mi media, ¿ok? Ya no voy a agarrarme uno por uno, sumarlos todos y dividirlos entre todos, ¿sí? Ya se usa lo que llamamos una tabla o una distribución de frecuencias. Y como dice aquí, es una aproximación, no es un dato exacto lo que vamos a obtener. Entonces, vamos a ver. Tenemos ahí unas calificaciones. Imagínense que es mis calificaciones de mi grupo, ¿ok? Hay una escala de 0 a 100, ¿sí? Yo primero hago mis renglones, ¿sí? Yo hago esta clasificación, ¿sí? Que después vamos a ver cómo se hace, ¿sí? Lo que es importante saber es que cada tamaño de esta clasificación debe de valer lo mismo. Por ejemplo, aquí va del 51 al 60, ¿sí? Se fijan, vale lo mismo del 61 al 70, del 71 al 80, o sea, tiene el mismo tamaño. No se vale que esta diga del 51 al 60 y luego del 61 al 90. Pues no, no me dirían lo mismo. Y aquí voy contando todos los números que caen dentro de ese intervalo, ¿sí? Aquí fueron 2, aquí 3 números, aquí 8, 7 y 5, ¿ok? Debo de checar siempre que el total de estos números sea el total de esta lista que yo tengo aquí, que en este caso son 25, ¿ok? Bueno, si sumo todos estos deben de dar 25 y debo de ser los mismos que al sumar cada uno de estos me debe dar 25. Debo estar segura de no poner un número fuera de su clasificación. Ahora, voy a nombrar a un representante de cada renglón, ¿sí? Entonces, agarro estos dos números, los extremos, los sumo y los divido entre dos. Entonces, este es el representante del renglón 1, del renglón 2 y así. ¿Ok? Y después, ojo, este 55.5, que es la calificación representante, hay dos números dentro de ese renglón. Por eso es que aquí pongo por 2. Aquí hay 3 números con esa representación. Aquí hay 8 números con esa representación de 75.5. Acuérdense que este es el representante. Y estas son las calificaciones que hay en cada renglón. ¿Sí? Es muy importante que no nos saltemos esta parte. ¿Cuántos hay en cada renglón? ¿Sí? Ojo, por eso es que es un valor aproximado, ¿sí? Porque estoy nombrando un representante y ese representante se multiplica por el número de datos que hay en cada renglón, ¿ok? Aquí me preguntan cuál es el valor de n, pues sería la suma de todos los datos, que en este caso son 25. ¿Y cuál es la media? ¿Se acuerdan de la formulita? Acá la voy a poner. Yo tenía esto, que la fórmula es xy, es la sumatoria dividida entre el total de datos. Pero aquí estoy agregando un concepto más, la frecuencia. ¿Sí? Si yo agarrara cada uno de estos, o sea, si yo agarro el 54 más 60 más 63 más 66 y así me voy hasta llegar a este último número y lo divido entre 25, me va a dar un promedio exacto, ¿sí? Pero no es lo que me están preguntando. Me están preguntando un promedio usando una distribución de frecuencias, por lo tanto es aproximado. Y ahí está. ¿Ok? Esto se hace cuando tengo una serie de datos y a veces se quiere usar a veces hasta un Excel. Entonces, que como son cantidades muy grandes, pues sería muy tardado hacerlo en forma individual, por así decirlo. Después tenemos que me dan ahora el gráfico, ¿sí? Y me van a preguntar que yo haga la tabla de frecuencia, ¿ok? Entonces, me dice, una empresa de vehículos investiga la posibilidad de enviar sus unidades desde Brasil a Estados Unidos. La empresa ha obtenido información sobre una muestra de 60 pedidos de empresas de vehículos parecidas que serán enviados, ¿ok? Y los tiempos de entrega se resumen en el siguiente histograma. ¿Recuerdan el histograma? Son las barras todas pegaditas, ¿ok? Entonces me preguntan, en el histograma, ¿qué pondrías en el eje de las abscisas?
El eje de las abscisas es el que coloquialmente conocemos como el eje de las X, ¿ok? Y en este caso serían los tiempos, ¿sí? Los días de entrega. En el histograma, ¿qué pondrías en el eje de las ordenadas? Es lo que nosotros coloquialmente conocemos como el eje de las Ys, ¿sí? Y en este caso pondríamos las frecuencias o número de pedidos. Y ahí está nuestro histograma, ¿se fijan? Aquí son el número de frecuencias, ¿sí? O sea, me está diciendo que esta clase que va del 4 al 8, que son los días de entrega, hay 10 pedidos. Que entre el día 8 y 12 hay otros 10 pedidos, que entre 12 y 16 días hay 15 pedidos, entre 15 y 20 días hay 20 pedidos y de 20 a 24 días hay 5 pedidos, ¿ok? Entonces hacemos nuestra tabla de frecuencias. Cuando se trata de un histograma, ojo aquí, ¿sí? Tenemos que decir qué intervalos es abierto y cuál cerrado. Si ustedes se fijan, aquí hay de 4 a 8 días, pero en el segundo renglón vuelve a repetirse el 8, de 8 a 12. ¿Se fijan? Ah, pues yo aquí le estoy diciendo, y normalmente así pasa, que este de aquí, el primer renglón, contiene al 8 y el segundo ya no lo va a contener, nada más lo vuelvo a repetir, pues para saber que ahí continúa, ¿sí? Muy bien, y entonces ya ponemos que del 4 al 8, del 8 al 12, del 12 al 16, del 16 al 20 y del 20 al día 24, ¿sí? Voy a tener esta cantidad de pedidos. Esa es mi frecuencia. Ojo, nombramos a un representante de la clase, ¿sí? O sea, vuelvo a hacer lo mismo que en el otro problema. Sumo estos dos, 4 más 8 entre 2, ¿sí? Me da 12 entre 2, 6 días, ¿ok? Hago lo mismo en el siguiente, de 8 más 12 entre 2, me da un 10. Y así nombro a un representante de la clase, ¿ok? Y recuerden que esta es la sumatoria de XY por FI, ¿ok? Que no se nos olvide esa FI.